Bien, ahora para entrar a la cultura fiscal al alcance de todos, les ofrezco la siguiente cápsula fiscal a cargo del contador Jesús Público Jesús Hernández Rodríguez. O se presentó la declaración que contenga el saldo a favor hasta aquel en que la compensación se realice. Los contribuyentes que presenten el aviso de compensación deberán acompañar los documentos que establezca el SAT. En dichas reglas se establecerán los plazos para la presentación del aviso. Lo dispuesto en este párrafo no será aplicable tratándose de los impuestos que se causen con motivo de la importación ni de aquellos que tengan un fin específico. Este es el primer párrafo del artículo 23. Pero si nos vamos al cuarto párrafo ahora de este artículo 23, dice que no se podrán compensar las cantidades cuya devolución se haya solicitado. Está bien, eso es razonable. Pero viene un o cuando haya prescrito la obligación para devolverlas, ni las cantidades que hubieran sido trasladadas de conformidad con las leyes fiscales expresamente y por separado, incluido el precio, cuando quien pretende hacer la compensación no tenga derecho a obtener la devolución. Destacamos entonces de este cuarto párrafo del artículo 23 del Código Fiscal de la Federación cuando haya prescrito la obligación para devolverlas. Sin embargo, aquí nos está haciendo falta un elemento. ¿Cuándo prescriben? Bueno, vámonos entonces al artículo 146 del Código Fiscal de la Federación, que nos va a dar esa respuesta. De manera breve, dice en su primer párrafo, el crédito fiscal se extingue por prescripción en el término de 5 años. 5 años. El término de la prescripción se inicia a partir de la fecha en que el pago pudo haber sido legalmente exigido y se podrá oponer como excepción en los recursos administrativos o a través del juicio contencioso administrativo. El término para que se consuma la prescripción se interrumpe con cada gestión de cobro que el acreedor notifique o haga saber al deudor o por el reconocimiento expreso o tácito de este respecto de la existencia del crédito. Es decir, cuando ustedes realizan una gestión de cobro, porque solicitan la devolución, porque pretenden la compensación, entonces se entiende que se interrumpe ese plazo de prescripción, al menos hasta el año 2020. Y lo comento porque en las reformas veremos que cuando, eh, eh, cuando las autoridades fiscales tengan por no presentada una solicitud de devolución o una solicitud de compensación, se va a considerar que no hubo gestión de cobro. Y por esa razón, pues sigue corriendo el plazo de prescripción, apostándole precisamente al paso de los 5 años. Entonces, habrá que ser sumamente cuidadosos respecto de lo que establecen hoy las disposiciones y de lo que viene en la reforma, porque por lo pronto decimos, cada gestión de cobro interrumpe la prescripción. Ahora bien, en este mismo artículo 23 dijimos que no se pueden compensar las cantidades cuando haya prescrito la obligación de devolverlas. Por ello, nuestras conclusiones son: el acreditamiento no se actualiza, no prescribe. La devolución sí se actualiza, pero prescribe en 5 años. La compensación sí se actualiza, pero prescribe en 5 años. Y los 5 años establecidos en el artículo 146 del Código Fiscal de la Federación. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos adelante entonces, si no tenemos preguntas. Tenemos aquí el artículo sexto, ya hablamos del acreditamiento, de la devolución, de la compensación. En esta lámina lo único que hacemos es enfatizar los 3 conceptos anteriores: acreditamiento, devolución o compensación. Acreditamiento, compensación o devolución, que está previsto en los términos del artículo 23, que ya dijimos en su párrafo cuarto, dice que si ya prescribió, ya no se puede solicitar la devolución. Ahora bien,
En el caso, el último párrafo que tenemos en nuestra lámina, en el caso de que se realice la compensación y resulte un remanente de saldo a favor, el contribuyente podrá solicitar la devolución siempre que sea por el total de dicho remanente. Por ejemplo, tú tienes un saldo a favor de 100 y tienes una contribución a tu cargo de 20. La compensas, ya la compensaste. Eso no te obliga a que todas las cantidades restantes o toda la cantidad restante forzosamente la tengas que compensar, porque aquí el código dice, perdón, la ley del IVA dice, no te preocupes. Esos 80 que no pudiste compensar, entonces puedes solicitar la devolución. Pero bueno, ya dijimos que esto hoy, a partir de 2020, ojo, a partir de 2020, bueno, de hecho en 2019, podemos decirlo así, porque en 2019 lo hicieron a través de Ley de Ingresos de la Federación y en el 2020 ya esto está eliminado de la ley. Pero de 2018 hacia atrás sí es posible, sí se puede. Muy bien. ¿Cuáles son los conceptos que se pueden parecer? Que además digo, tiene que ser sumamente delicada la situación porque hace un momento cuando les daba una visión general de esta parte, decíamos, pues es que aparentemente hay una barrera o una diferencia muy marcada en cada uno de ellos. Pero como podemos observar en la práctica y de acuerdo con las leyes, la diferencia en realidad no es tan marcada. Vean ustedes, tenemos aquí las tres figuras que ya hemos comentado hace un momento: el acreditamiento, la compensación y la devolución. Ahora, tenemos otras tres figuras: la devolución inmediata, la reducción o la disminución. De hecho, si nos vamos a la ley del impuesto al valor agregado y nos vamos al artículo 1A de esta ley, nos vamos a encontrar con esas expresiones que además tienen una importancia significativa, porque dice el penúltimo párrafo del artículo 1A, ley del IVA. El retenedor efectuará la retención del impuesto en el momento en el que pague el precio o la contraprestación y sobre el monto de lo efectivamente pagado, y lo enterará mediante declaración en las oficinas autorizadas, conjuntamente con el pago del impuesto correspondiente en el mes en el cual se efectúe la retención o en su defecto a más tardar el día 17 del mes siguiente a aquel en el que hubiese efectuado la retención. Ojo, sin que contra dicho entero de la retención pueda realizarse acreditamiento, compensación o disminución alguna. Entonces, ¿qué es lo que observamos en esta disposición? La expresión disminución. Sí nos habla de acreditamiento, sí nos habla de compensación, pero introduce otro término. Dice disminución, como pueden ustedes observar. Entonces, ¿qué debo entender como disminución? No lo define la ley. No hace ninguna referencia a este punto. Simplemente dice, no se admite para los efectos de esta ley una disminución. Pero veamos otro concepto. En la resolución miscelánea para el año 2020 tenemos la regla 4.1.1. 4.1.1, en el que se señala que para los efectos del artículo 1A, fracción segunda,
inciso B. ¿Cuál es el inciso B de esta fracción segunda del artículo 1A? Dice, los que adquieran desperdicios para ser utilizados como insumo de su actividad industrial o para su comercialización. O sea, las personas que adquieren desperdicios para ser utilizados como insumo deben hacer una retención del IVA, que se les traslada el total. Entonces, si tú tienes un cliente que compra, por ejemplo, PET, compra metales, estaño, bronce, acero, algún otro, los está comprando. Tiene que hacer una retención del total del IVA, del total. Ahora bien, cuando él vende estos desperdicios, vamos a llamarle desperdicios industriales, porque así dice este inciso B, adquieren desperdicios para ser utilizados como insumo de su actividad industrial. Entonces, cuando lo venden, también les tienen que hacer una retención. Por lo tanto, hablamos de un retenedor que a su vez es sujeto de retención, ¿de acuerdo? A eso hace referencia. Entonces, las personas morales, aquí hago otro énfasis, no importa si son personas físicas o son personas morales, ambas son sujetas de retención porque están vendiendo desperdicios. Entonces, las personas morales que hayan efectuado la retención del IVA y que se les hubiera retenido IVA por las operaciones a que se refiere el citado artículo, cuando en el cálculo del pago mensual previsto en el artículo 5D, tercer párrafo de dicha ley, resulte saldo a favor, podrán obtener la devolución inmediata de dicho saldo disminuyéndolo. Noten por favor la expresión, si gustan subrayar, porque aquí ya hablamos de una disminución. Entonces dice, podrán obtener la devolución inmediata, y aquí podemos subrayar la expresión devolución inmediata de dicha saldo, disminuyéndolo, subrayamos disminuyéndolo, del monto del impuesto que hubieran retenido por las operaciones mencionadas en el mismo periodo y hasta por dicho monto. Eso dice el primer párrafo. Pero el segundo párrafo habla de una disminución. Dice que la disminución a que se refiere la presente regla solamente procederá hasta por el monto del impuesto retenido. Entonces, de estos dos párrafos de la regla de resolución miscelánea, podemos decir que bajo estas circunstancias, nada más las que establece la ley, la disminución que vemos en nuestra pantalla, en ese gajo, la disminución y la devolución inmediata, son dos figuras distintas, pero que se unen en un solo procedimiento. No son lo mismo. Son dos figuras jurídicas distintas que se unen en un mismo procedimiento. Porque la regla dice que podrán obtener la devolución inmediata disminuyendo el impuesto. En el segundo párrafo dice que la disminución solo procede hasta por el monto del impuesto retenido. Y el tercer párrafo, las cantidades por las cuales se hubiese obtenido la devolución inmediata en los términos de esta regla no podrán acreditarse en declaraciones posteriores ni ser objeto de compensación. Pueden ustedes decir, oye, es muy obvio, ni siquiera tendría que decirlo la ley. No, acuérdense que jurídicamente no podemos hablar de cosas obvias. O lo dice la ley, o lo prohíbe la ley, o lo permite la ley. Pero no podemos hablar de cosas obvias. ¿De acuerdo? Bien, entonces, de aquí, las figuras que hemos comentado y que se parecen o que pueden tener un parecido. Voy a resaltar otra característica que también me parece muy importante. Y lo comento porque en el año 2019 hubo muchas voces que hablaron respecto de la compensación y su limitación. Hubo incluso quienes llegaron a decir que no era
perdón, que era violatorio de la Constitución el que se prohibiera esa compensación. Bueno, aquí citamos las disposiciones correspondientes. Dice en el artículo 2185, tiene lugar la compensación cuando dos personas reúnen la calidad de deudores y acreedores recíprocamente y por su propio derecho. Y por su propio derecho. O sea, tú le debes al SAT, el SAT te debe a ti, los dos son acreedores. Pero los dos son deudores. Es esa reciprocidad. Entonces, pueden compensar, y dice el 2186, al efecto de la compensación, el efecto de la compensación es extinguir por ministerio de la ley las dos deudas hasta por la cantidad que importe la menor. O sea, ¿quién debe menos? Hasta por ese monto se pueden compensar. Sin embargo, el artículo 2192 del propio Código Civil dice que la compensación no tendrá lugar si las deudas fuesen fiscales, excepto en los casos en que la propia ley lo señale. Entonces, ya está previsto, sin embargo, el Código Fiscal de la Federación, la ley del IVA, permitían la compensación. A partir del año 2019, la Ley de Ingresos de la Federación lo negó. A partir del año 2020 modificaron el artículo 6º de la Ley del IVA, modificaron el artículo 23 del Código Fiscal de la Federación y ya quedó negada. Entonces, la compensación de IVA contra renta ya no se puede. Que te lo niegue la autoridad ya es legal. ¿De acuerdo? Muy bien. Si no existe ninguna duda, déjenme ver si tenemos por aquí alguna. No tenemos ningún comentario, pregunta, nada. Muy bien, entonces vamos a avanzar. Ya vimos aquí estos párrafos, el 11º, el 15º, los dejamos como una referencia. Ya vimos en el 23 el párrafo primero, el párrafo 23. Este nos hizo falta. En el artículo 23, no se pueden compensar las cantidades cuya devolución se haya solicitado o cuando haya prescrito la obligación para devolverlas, ni las cantidades que hubieran sido trasladadas de conformidad con las leyes fiscales expresamente y por separado o incluidas en el precio. Muy bien, con esto ya enfatizamos nada más lo que hemos dicho. Vamos adelante. El 146, también ya lo comentamos, el crédito fiscal se extingue por prescripción en el término de 5 años. El término de la prescripción se inicia a partir de la fecha en la que el pago pudo haber sido legalmente exigido. Se podrá oponer como excepción en los recursos administrativos o a través del juicio contencioso administrativo. En el caso de que exista una interrupción. El término para que se consuma la prescripción se interrumpe con cada gestión de cobro, que ya comentábamos. Cuando tú presentas una solicitud de devolución, estás interrumpiendo el término y vuelve a reiniciar. Si se considera gestión de cobro cualquier actuación de la autoridad dentro del procedimiento administrativo de ejecución, siempre que se haga del conocimiento del deudor. Bueno, esta es una protección para las autoridades fiscales. ¿Por qué? Porque cada vez que ellas realizan una gestión de cobro, se está interrumpiendo el plazo de prescripción. Eso, ojo amigos, para efecto de cuando nosotros tenemos una deuda con las autoridades fiscales. Cada gestión de cobro interrumpe el plazo de prescripción y entonces ya no son solamente 5 años. Bien, vámonos al acreditamiento del impuesto sobre la renta. ¿Qué ocurre con este acreditamiento? En primer lugar, el impuesto sobre la renta puede presentar las siguientes manifestaciones. Número 1, el impuesto se causa
cada que obtenemos un ingreso, pero se considera, perdón, que el impuesto también es de carácter anual. Si bien es cierto, lo causamos cada vez que obtenemos un ingreso, se determina como un impuesto definitivo hasta el anual. En las mensuales, podemos decir que lo que tenemos son pagos de carácter provisional y los provisionales no admiten saldos a favor, porque son provisionales. Ahora bien, es cierto que cada pago provisional que nosotros realizamos del impuesto nos lo podemos acreditar contra el siguiente pago. Por eso decimos que sí es acreditable. E incluso los pagos provisionales, como ya lo comentamos, pueden acreditarse en la declaración anual. Pero por otra parte, una vez que nos hemos acreditado el impuesto contra el causado, o vamos a tener un saldo a cargo o vamos a tener un saldo a favor. Cualquiera de esas dos situaciones. Hay otro momento en el que también vamos a causar el impuesto, cuando se pagan dividendos. ¿Quién causa el impuesto? El perceptor del dividendo, que puede ser una persona física. Bueno, puede ser incluso una persona moral, pero las personas físicas son el último eslabón, la última etapa para el pago de estos dividendos. Pero veamos, aquí decimos que los dividendos pueden quedar identificados o puede haber otro tipo de dividendos. ¿Qué ocurre con los dividendos identificados? Los encontramos en el artículo 10 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, cuando dice que si la persona moral distribuye dividendos que no provengan de CUFIN. Aquí tendremos que ser sumamente cuidadosos, muy delicados, porque todos los dividendos que nosotros pagamos, lo cierto es que provienen necesariamente de las utilidades contables, no de otro lugar. Entonces, el hecho de que la ley diga que si no provienen de CUFIN, van a pagar un impuesto sobre la renta, me parece una redacción que nos confunde. ¿Qué es lo que tendría que decir? Advierto, para el gusto de Jesús Hernández. ¿Qué tendría que decir la ley? Que si la CUFIN la entendemos como un parámetro, además tengan mucho cuidado en esto porque ha generado mucha confusión. Si la CUFIN la consideramos como un parámetro, no es CUFIN lo que nosotros distribuimos, son utilidades contables. Cuando está por debajo del parámetro no pagamos, cuando está por arriba del parámetro pagamos un impuesto por el excedente del parámetro, no la CUFIN. Déjenme tratar de ejemplificar esto. Estoy pensando en un ejemplo que pueda ser muy didáctico. Si ustedes van a comprar tela, van a una tienda de telas, le dicen al señor, deme 3 metros de tela. No se me ocurre en este momento un casimir. Está bien, vamos a pensar. Deme 3 metros del casimir inglés de color gris. ¿Qué es lo que están comprando? ¿Tela o metros? Porque cuando dicen, deme 3 metros de casimir, parece que lo que estás comprando son metros. Hoy a ti te queda muy claro y seguramente con este ejemplo dices, pues por supuesto que estoy comprando tela. Por supuesto que estás comprando la tela. Entonces, ¿qué es el metro? Una medida, nada más. No te va a dar la medida, la unidad de medida, no te va a dar 3 unidades de medida, te va a dar tela. Esto es justamente lo que podríamos decir que hace las veces de la CUFIN. La CUFIN es una medida, nada más. La CUCA es una medida, nada más. No distribuyes CUCA, no distribuyes CUFIN. ¿Qué distribuyes? Utilidades. Utilidades, pero la CUFIN, repito, es un parámetro, es una medida que cuando queda por debajo no paga, cuando queda por arriba, el excedente es lo que paga.
Pero entonces, tengamos muy presente, la CUFIN y la CUCA son solamente unidades de medición para saber hasta dónde se ha pagado un impuesto. Bien, entonces cuando didácticamente, porque además tengo que decir, este cuadro es didáctico, no es estrictamente aplicable de manera rígida por lo que estoy diciendo. Los dividendos están identificados cuando en el artículo 10 dice, si no provienen de CUFIN, entonces me pagas un impuesto. En el artículo 77 nos dice cómo se calcula ese parámetro llamado CUFIN. Pero luego, en el artículo 78 tenemos la reducción del capital. Por eso dije que la CUCA tampoco se distribuye. La CUCA es solo otro parámetro. Porque cuando tú reduces capital contable. Y lo comparas contra la CUCA. Lo comparas. Y en lo que excede, lo comparas contra la CUFIN. Y lo que excede, paga impuesto. Ahora, hay otros dividendos que provienen de los conceptos que llamamos fictos. Es decir, en el artículo 140 de la Ley del Impuesto sobre la Renta establece algunos conceptos que se entienden como dividendos distribuidos. No son necesariamente dividendos, pero se les llama fictos porque se les da tratamiento de dividendos. El caso de los préstamos a los socios, que superan un año. El caso de los no deducibles que benefician a los socios. Bueno, esos son fictos. Hay 6 fracciones en el artículo 140. O la CUFINRE, que también la tenemos ya hoy olvidada. ¿Por qué razón? Pues no lo sé. Pero que finalmente hoy la Ley del Impuesto sobre la Renta ya no hace referencia a esa CUFINRE. A los que les hubiera tocado, que hayan sido de mi generación, por ejemplo, pues en aquel tiempo a lo mejor no pagaron un impuesto que estábamos obligados, pero que opcionalmente la ley le dio la posibilidad al contribuyente de no pagarlo. 1999, 2000, 2001. Esos 3 años estuvo vigente nada más esta CUFIN reinvertida y se acabó. ¿De acuerdo? Muy bien. Veamos pues el siguiente ejemplo de un acreditamiento de impuestos sobre la renta un poquito más completo en relación con los ejemplos que hemos visto antes. Tenemos un resultado fiscal que es de 3.331.934 pesos. A una tasa del 30%, nos da un impuesto sobre la renta de 999.580. No tenemos reducción porque nuestro contribuyente en cuestión no es de sector primario, así que no tiene derecho a reducción alguna. Y por lo tanto el impuesto sobre la renta causado son los 999.500. No tenemos estímulos, pero sí tenemos pagos provisionales. Entonces, los pagos provisionales que se efectuaron a la Federación son 526.496. Ya habíamos visto eso. Impuesto retenido al contribuyente, 15.293. Ya habíamos visto esto. Pero aquí tenemos un punto novedoso. Impuesto acreditable pagado en el extranjero. E impuesto acreditable por dividendos o utilidades distribuidos. ¿Qué es esto? Bueno, comentamos brevemente el artículo 10 en la lámina anterior. Esta cantidad de 322.090 que tenemos en nuestra lámina resulta de ahí, precisamente, porque dice que cuando una persona moral distribuya dividendos que no provengan de CUFIN, les va a aplicar un factor de 1.4286. Por ejemplo, la entidad distribuye 10 millones, que es lo que les deposita en las cuentas de los socios. Dice, esos 10 millones, multiplícalos por el factor de 1.4286. Lo que estás haciendo es obtener el dividendo bruto, por eso le llamamos piramidación. Obtienes un dividendo neto, que es lo que recibe el accionista en su cuenta, pero le llamas dividendo bruto cuando dices, y el impuesto que le correspondió y que ya pagó, es eso.
Por eso hablamos de una piramidación. En este caso estamos hablando de estos 322,090 pesos. Muy bien, yo, persona moral, ¿me los puedo acreditar? Sí, porque el artículo 10 dice que cuando hayas distribuido dividendos, les aplicaste este procedimiento del artículo 10, cuando presentes tu declaración anual, te los vas a poder acreditar. Es más, te los acreditas antes que los demás créditos, incluso antes que tus pagos provisionales. ¿De acuerdo? Bueno, según nuestro ejemplo, tenemos aquí una diferencia de 135,701 pesos a nuestro favor. Vámonos a otro punto. Aquí está el artículo 10 que acabo de mencionar. Cómo opera, para que lo veamos con toda claridad. Pensemos en una persona moral que ha distribuido estos 10 millones de dividendos. La ley dice que los multipliques por el factor de 1.4286, lo cual significa que vas a tener un producto de 14,286,000, que los multiplicas por la tasa del 10% y te va a dar 4,285,800, y que dice la ley, ese ISR, súmale la base, los 10 millones, es decir, el dividendo que distribuiste, y te va a dar una suma de 14,285,800. Aplícale el 30% y vas a tener un impuesto sobre la renta de 4,285,740. Ahora bien, la propia ley en el artículo 10 dice que el contribuyente en su declaración anual se puede acreditar ese impuesto. Ah, caray, a ver, ¿cómo que se lo puede acreditar? Sí, lo pagó a nombre de los socios. Se lo acredita contra su impuesto anual. Veamos. Ingresos acumulables, 500 millones. Deducciones autorizadas, 480 millones. El resultado son 20 millones. PTU pagada, 5,714,200. Utilidad fiscal, 14,285,800. Yo aquí tengo que reconocer también que mi ejemplo está preparado con toda la intención de que nos dé un cero, porque tenemos un resultado fiscal de 14,285,800, que a la tasa del 30% nos da un impuesto igualito al que pagamos de nuestros socios. Nos acreditamos, ya, no pagamos nada. Pero dice la propia disposición que si has ejercido la opción, el impuesto acreditado lo vas a dividir ahora entre el factor de 0.4286 y te va a dar un monto a disminuir de CUFIN de 10 millones. Ahora determinas la CUFIN. ¿Cuánto fue el resultado fiscal de la persona moral? Fueron 14 millones. Bueno, entonces, el resultado fiscal menos el impuesto sobre la renta te da la UFIN del ejercicio. Y eso fue lo que se distribuyó. Pues si ustedes lo observan, al final eso fue lo que se distribuyó. Luego, cada uno de los socios acumula el ingreso percibido y se acredita el impuesto sobre la renta que pagó la persona moral. Pero veamos, porque por aquí tenemos una pregunta. Dice Gregorio, tengo una duda. Con la compensación, si compensé y después me doy cuenta que era menor el importe a pagar, la diferencia después de presentar la complementaria, ¿será un pago de lo indebido o cómo debería tratar ese importe? En efecto, tienes mucha razón, es un pago de lo indebido. Es que la compensación no modifica en nada el origen. Es decir, tú me dices, yo tengo un impuesto a mi cargo de 120 y traía saldos a favor. 120 de impuestos sobre la renta, traía, voy a suponer, 150 de saldos a favor. Tomo 120 y los compenso contra mi cantidad a cargo. Luego reviso mi declaración y digo, ¡oh, Dios! Pagué 20 de más porque yo nada más debía pagar 100. ¿Esos 20 qué son? Un pago de lo indebido. Sí, sí lo son. Oye, pero lo pagué con una compensación.
pero lo pagaste. Esa es la situación, lo pagaste. ¿Es que la compensación es una forma de extinguir una obligación? Sí. ¿Y se entiende como pagado el impuesto? Sí. Por lo tanto, la conclusión ya la habíamos dicho, incluso tú mismo en el planteamiento no la das. Dices, al presentar la complementaria, ¿es un pago de lo indebido? ¿El excedente de aquello que yo debía? La respuesta contundente es sí. ¿De acuerdo? Ahora, no tienes otra porque me dices, ¿cómo debería tratar ese importe? Es un pago de lo indebido y lo debes tratar como un pago de lo indebido. ¿De acuerdo? Ahora, noten ustedes aquí un acreditamiento que se da primero por parte de la persona moral. En el ejemplo que estamos observando, la persona moral pagó 4.285.740 a nombre de los socios y luego se lo acredita contra su impuesto propio. Y ello deviene en una CUFIN que ya distribuyó, por lo tanto ya no tiene más que distribuir. Pero luego, los socios tienen el derecho de acreditarse el impuesto. Y como pueden ustedes observar, aquí, a los dos primeros socios les resulta una cantidad a su cargo, porque el impuesto que causaron es superior al 30%. Y al acreditarse el 30%, entonces les resulta una cantidad a cargo, que es el diferencial entre el 30 y el impuesto causado. Por ejemplo, este primer caso causó el 33.98, se acredita el 30, pues le queda el 3.98 a su cargo. En el segundo caso, el socio B, se acredita el 30% y él causó el 30.31, su diferencia es el 0.31, que son los 6.556 pesos. Esas son sus cantidades a cargo. Luego, el tercer caso y el cuarto caso son saldos a favor. ¿Por qué? Porque el tercer caso causó el 27%. Entonces le queda a su favor el 3 porque acredita el 30. El cuarto caso causó el 16.98, pero se acredita el 30. Entonces le quedan un 13.02%. ¿De acuerdo? Esto no es ni planeación fiscal, ni alta planeación fiscal, ni nada de esto. No, no, no. Esto, la ley lo dice abiertamente y lo que busca es que el impuesto sea pagado por el preceptor del ingreso, que en este caso son los socios. ¿De acuerdo? Por eso ellos se lo acreditan porque tienen ese derecho. Muy bien. Si no hay dudas hasta aquí, pasemos entonces ahora al acreditamiento del impuesto al valor agregado. El acreditamiento, dice el artículo 4 de la ley del IVA, consiste en restar el impuesto acreditable de la cantidad que resulte de aplicar a los valores señalados en esta ley, la tasa que corresponda según sea el caso. O sea, el acreditamiento lo tenemos que entender como un proceso, como un procedimiento. Entonces, cuando me aplico mis cantidades acreditables contra mis cantidades trasladadas, estoy haciendo el acreditamiento, que esto tendría que ocurrir cada mes, cada mes. Ahora, el impuesto acreditable dice que se entiende como el IVA que haya sido trasladado al contribuyente, el que yo le pagué a mis proveedores, y el propio impuesto que él hubiese pagado con motivo de la importación de bienes o servicios en el mes de que se trate. O sea, es acreditable lo que yo pague por importación en el mismo mes. Por otra parte, también aclara este artículo 4, el derecho de acreditamiento es personal para los contribuyentes del IVA y no puede ser transmitido por actos entre vivos, excepto tratándose de fusión. Nada más. Muy bien. Esto es el acreditamiento, el derecho al acreditamiento y de dónde resulta el impuesto acreditable. El impuesto acreditable no es una cantidad a favor, es eso, un impuesto
acreditable. Muy bien, vámonos entonces a nuestra siguiente lámina. El acreditamiento no va de forma directa. Debo hacer aquí la aclaración de que al paso del tiempo el IVA se ha ido complicando y se ha ido complicando muchísimo. Hoy podemos decir que una entidad tiene derecho al acreditamiento, pero la ley le establece las siguientes condiciones. Primero dice, las erogaciones que para efectos didácticos clasificamos como adquisiciones, gastos o inversiones, porque la ley del IVA no las clasifica, ¿no? Cuando menos no de manera directa. Llega a ser de manera indirecta, pero no lo hace de manera directa. Ahora bien, dice que las adquisiciones, que sería la compra de mercancía, los gastos o las inversiones, pueden ser identificadas con actos grabados o con actos exentos o con actos mixtos. Les pongo un ejemplo. Si yo soy una entidad constructora, que ese es uno de los clásicos ejemplos que tienen de todo, y estoy comprando productos en los que me están trasladando el impuesto al valor agregado. Vamos a pensar en toda la herrería, digo, todas las ventanas. A mí me trasladan el IVA. Pero luego yo voy a realizar la enajenación de ese inmueble. Supongan ustedes que estamos construyendo un edificio que en la planta baja va a tener locales comerciales. En las plantas centrales va a tener oficinas. Y en las últimas plantas, casa habitación. Es decir, departamentos, penthouse, etc. Así está compuesto. Entonces, quiere decir que estoy realizando actos combinados, mixtos. La casa habitación está exenta. Las oficinas y los locales comerciales están grabados. Entonces, si yo identifico las erogaciones que estoy realizando para la parte grabada, el IVA va a ser 100% acreditable. Pero si yo identifico lo que estoy comprando con ventas exentas o actos exentos, entonces no me lo voy a poder acreditar. Y por lo tanto, el impuesto al valor agregado pasará a ser un costo o gasto para el contribuyente. Pero por otro lado, si yo no puedo identificarlos y los estoy aplicando tanto para actos mixtos, es decir, grabados y exentos, voy a tener que determinar una proporción. Esa proporción puede ser mensual, pero también puede ser anual, cualquiera de las dos. Ahora, lo mismo pasa con los gastos. Pero vámonos a las inversiones, porque las inversiones son el renglón más complicado. En el caso de estas inversiones, yo puedo tener actos grabados y de la misma manera, toda la inversión que yo compré y que aplico a gastos grabados, a ingresos grabados por el IVA, voy a poder acreditármela al 100%, siempre y cuando esté destinado exclusivamente para esos actos grabados. Sin embargo, si lo que yo estoy comprando lo identifico específicamente con actos exentos, no me lo voy a poder acreditar, me lo voy a poder deducir. Pero cuando no puedo identificar, pues todo lo que estoy haciendo aplica para grabados y para exentos. Por ejemplo, ¿qué ocurre con las constructoras, que se citaba el caso, que están construyendo este inmueble que les acabo de describir? Es decir, en la parte baja tiene locales comerciales, en la parte central tiene departamentos y en la parte alta tiene penthouse, habitación. Debe entonces determinar una proporción. Esa proporción puede ser mensual, con ajuste mensual o sin ajuste mensual. Hablando de este acreditamiento del impuesto al valor agregado, tenemos específicamente este cuadro que surge de la fracción quinta del artículo 5 de la ley del IVA, que establece condiciones para poder hacer el acreditamiento correspondiente del impuesto. Entonces veamos.
Tenemos aquí varios periodos que vamos a tomar como ejemplo. No importa tanto la fecha, al final el tratamiento es de carácter similar. Por ejemplo, en el mes de enero del año 2019, la entidad realizó actividades empresariales y cobró, porque además aquí también tendríamos que decir que dado que el impuesto al valor agregado es por el efectivamente percibido o el efectivamente erogado. Estas dos situaciones que regularmente también hacemos mucho énfasis porque yo acostumbro decirles, quítense de la cabeza que el IVA es por flujo de efectivo porque eso ha generado algunos problemas para varios contribuyentes. Cuando el contador se queda con la idea de que el IVA solamente se causa o se traslada cuando hay flujo de efectivo, lo único que revisa es el estado de cuenta. Y no se pone a pensar que pudo haber existido permuta, que pudo haber existido compensación, que pudo haber otra forma de extinción de las obligaciones. Y entonces el IVA que efectivamente ha sido trasladado no puede ser identificado y en algunos casos las declaraciones vienen con esos errores. Todo parte de un calificativo. IVA a flujo de efectivo. Está equivocado. No, el IVA no se causa por flujo de efectivo. Se causa en el momento en el que efectivamente se consideran erogadas las operaciones. ¿De acuerdo? Bien, entonces decíamos, después de este énfasis, que si este contribuyente que tenemos en cuestión realiza actividades empresariales y durante el periodo enero 2019 efectivamente percibió 500,000. Servicios profesionales prestados a personas morales por 80,000. Servicios profesionales grabados a personas físicas por 4,000 y servicios profesionales exentos por 12,000. Así como el uso o goce temporal de oficinas otorgadas a personas morales por 22,000, uso o goce temporal de oficinas a personas físicas por 2,000 y el uso o goce temporal de casa habitación por 6,000. Como pueden ustedes observar, el total de operaciones base son 626,000. Sin embargo, de aquí ya podemos identificar que cuando menos los servicios profesionales exentos de 12,000, el uso o goce temporal de casa habitación, no pagan impuesto sobre la renta porque están exentos y eso necesariamente nos va a llevar a la determinación de una proporción. Ahora, tiene erogaciones también pagadas. Pagó sueldos por 200,000, pagó adquisiciones de mercancías. No es cierto, no pagó sueldos, ¿verdad? Pagó adquisición de mercancías por 200,000, gastos diversos grabados identificados con actos grabados por 135,000, gastos diversos grabados no identificados por 54,000, el automóvil, que no está identificado con qué actividad, por 280,000, y gasolina por 10,000, así como consumos en restaurantes por 650,000. Suman un total de 680,050 en el mes de enero nada más. Eso no significa que tenga una discrepancia fiscal, advierto, porque estamos hablando de una operación de un solo mes. Entonces ahora, si observamos la línea sombreada de amarillo, nos vamos a dar cuenta del impuesto al valor agregado efectivamente percibido por cada una de estas actividades. Pero vámonos a los montos globales. Aquí decimos que globalmente la persona trasladó un impuesto de 97,280 pesos. Por los dos conceptos que ya señalamos están exentos. Luego, si nos vamos al impuesto que le fue trasladado por todas las operaciones que realizó, pagó 108,808 pesos. Pero habría que ser cuidadosos porque si observan ustedes lo que está resaltado en letras rojas, dice gastos diversos grabados no identificados. Son 54,000 pesos por los cuales pagó un IVA de 8,704 pesos. Y un automóvil que ocupa, dijimos, para todas las actividades, que pagó 44,800 pesos. Entonces, al final, tiene un IVA pagado total de 108,808, pero ojo, no todo es acreditable, precisamente por el cuadro que acabamos de mencionar. Entonces, si ahora decimos que el total de ingresos
grabados para efectos del IVA. Son 608,000. ¿De dónde salen esos 608,000? Pues de restarle los 12,000 y los 6,000 que son ingresos para efectos de IVA, actos para efectos de IVA que están exentos. Entonces, son 626 el total, que los tomamos de nuestra lámina anterior, pero son solamente 608,000 que son afectos al IVA. Por lo tanto, la proporción del mes de enero es del 0.97, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cuánto fue el IVA que pagó? Bueno, aquí tenemos una composición porque dijimos, él pagó 108,808 pesos, pero van a quedar sujetos a una proporción solamente los que están en rojo, los 44,800 y los 8,704. Esos son los únicos que van a quedar sujetos. Decimos aquí, tiene una cantidad de IVA acreditable no identificado de 28,618.88 y tiene un IVA acreditable identificado de 54,351.7. Ahorita vamos a ver de dónde salieron estas cantidades. Porque tiene una identificación de mercancías por 32,000, tiene gastos identificados con actos grabados por 21,600, gasolinas por 742.86, consumos en restaurante 8.84, IVA no acreditable, pero que sí es deducible, de 885.12, un IVA no acreditable, no deducible, de 24,952, y un automóvil de 24,000, que no está identificado y que queda sujeto a proporción, así como gasolina por 857 y consumos en restaurantes por 95.16. Por lo tanto, el total pagado son estos 108,808. Bien, vámonos al análisis. IVA total pagado, los 108,808. Pero aquí hay una diferencia de 188,112. Que ahora, si observamos, tenemos adquisición de mercancías por 32,000, gastos diversos grabados, identificados con actos grabados de 21,600 y el IVA sujeto a proporción por 20,800. Tiene una inversión deducible adquirida, una inversión de 130,000. Entre los 280,000 que pagó. Es decir, de la inversión solamente se va a poder deducir 130,000 y no el total pagado. ¿Cuánto pagó de esa inversión? 280,000. Se va a poder deducir 130,000 y por lo tanto solamente proporcionalmente se puede deducir el 0.464285,714 de la inversión. Por un IVA pagado, es decir, por los 280,000, pagó un IVA de 44,800. Y solamente es acreditable el 0.4643%. Es decir, el factor que obtuvimos aquí multiplicado por el IVA total pagado le va a dar un IVA sujeto a proporción 20,800, que en principio son acreditables, pero que quedan sujetos a la proporción. Luego, gasolina, esa inversión que también es nada más deducible hasta 130, gasolina en una proporción de 0.4643%. Un IVA sujeto a proporción, por lo tanto, de 742.86. O sea, la primera proporción que determinamos es la que está en la proporción de deducibilidad. De acuerdo con la fracción primera del artículo 5º de la ley del IVA, solamente se podrá acreditar el IVA de las erogaciones que sean deducibles para el IVA. Y si no es todo deducible, entonces solamente en la proporción en la que sea deducible para efectos del impuesto al valor agregado. Luego tenemos consumos en restaurantes de 104,000 pesos, que solamente se puede deducir un 8.5% y por lo tanto solo 8.84
es deducible. Ahora bien, dice que integración del IVA pagado sujeto a proporción. Gastos diversos grabados no identificados son los 8,704. IVA sujeto a proporción, 20,800. Es decir, este IVA que determinamos aquí en esta lámina, los 20,800, que quedó sujeto a proporción. Esto nos da el monto de 29,504, que ya recuerdan ustedes, lo tenemos aquí, sujeto a la proporción. Los 29,504 multiplicados por 0,97, que es la proporción del mes, nos da un IVA acreditable no identificado de 28,618,88. Luego, tenemos un IVA trasladado acreditable un IVA trasladado de 97,280 y un IVA acreditable de 82,970 que sale de nuestra operación anterior, aquí. Ello nos lleva a esa suma de los 82,970, por lo tanto, 97,280 menos 82,970 nos da un IVA causado de 14,309,42. Ahora bien, esto nos lleva a un IVA que también tenemos retenido, porque se acordarán ustedes, aquí dentro de las actividades que realizamos, dice, servicios profesionales grabados a personas morales. Entonces nos hicieron una retención de 2/3 partes del IVA que les trasladamos. Luego dice también, uso o goce temporal de oficinas a personas morales por 22,000. Entonces nos retuvieron 2/3 partes. De suerte, entonces, que tenemos aquí un IVA retenido por 10,880. ¿De dónde salieron estos 10,880? Lo tenemos en la parte inferior. Servicios profesionales grabados de personas morales, 80,000. Uso o goce temporal de oficinas a personas morales, 22,000, lo que nos da una suma de 102,000, con un IVA trasladado de 16,320. 2/3 partes nos retuvieron 10,880, ¿de acuerdo? Entonces de ahí salieron estos 10,880. Por lo tanto, 14,309, que es el que nos quedó a cargo, menos el retenido, 10,880, tenemos un IVA a cargo de 3,429. Esta es la mecánica que seguimos en estos procesos. Pero vamos a ver ahora el ajuste, porque este IVA que tenemos a nuestro cargo en el año 2019, en el mes de enero. Pero esto que hemos realizado por el mes de enero, lo tendríamos que realizar por febrero y lo tendríamos que realizar por marzo. Ahora, habrá que tomar en cuenta que nuestra proporción de impuesto acreditable también ha variado en cada uno de los meses. ¿Por qué? Porque nuestra proporción derivada de lo que hemos cobrado y de los actos que han resultado exentos, nos van a llevar a una proporción distinta en cada uno de los meses. Aquí, por ejemplo, en enero dijimos 608 de ingresos afectos. Entre el total nos dio 0,97 y eso tendríamos que hacer con cada uno de los meses. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos ahora a la proporción respecto de las inversiones que tenemos en nuestro haber. ¿Por qué? Miren ustedes, en el artículo 5, fracción quinta de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en el inciso A, dice que si se identifican las operaciones es 100% acreditable el IVA. Que si están identificadas con actos exentos, no es acreditable ni un peso. Pero que cuando no se puede identificar la erogación con actos grabados o exentos, entonces tendremos que determinar una proporción. Pero en el inciso D de la fracción quinta, le da un tratamiento de carácter muy particular a las inversiones, porque dice que estas inversiones van a sufrir
un ajuste de carácter mensual, que es el ajuste al que nos referíamos antes. Este ajuste, cuando el impuesto se determine de carácter mensual, el ajuste será mensual, salvo que el contribuyente elija hacer un ajuste de carácter anual. El ajuste mensual estará dado por el artículo 5A y el ajuste anual estará dado por el artículo 5B, es decir, la proporción para el ajuste mensual está determinada con el artículo 5A y el 5B con una proporción de carácter anual, es decir, en lugar de que yo vaya determinando una proporción de carácter mensual, la hago anual. Como pueden ustedes observar en nuestro material, dice que en el mes de junio, nuestro contribuyente en cuestión hizo o realizó actos grabados por 1.237.000. Dice ingresos, deberían decir actos. Son actos grabados, 1.237.000 en el mes de junio. Y actos exentos por 530.143, lo que nos da un total de 1.767.143. Sin embargo, la disposición dice que debemos dividir, para obtener la proporción, los actos grabados entre el total de actos. En este caso, dividimos 1.237.000 entre 1.767.143. Esto nos da una proporción de 0.7. En julio, tenemos 1.385.440 de actos grabados y 346.360 de actos exentos, por lo que tenemos un total de 1.731.800. Si dividimos 1.385.440 entre 1.731.800, tenemos un factor de 0.80. Esto ocurre en agosto y tenemos un factor de 0.58, en septiembre y tenemos un factor de 0.92. Ahora, resulta también trascendente hacer el señalamiento. Cuando la variación de un mes a otro sea no mayor del 3%, no hay ajuste. Pero cuando hay una variación mayor del 3%, forzosamente tiene que haber un ajuste. Por ejemplo, de junio a julio hubo una variación del 10%. De julio a agosto hay una variación del 22%. De agosto a septiembre tenemos una variación del 34%. Esa variación puede subir o puede bajar, porque si observan ustedes, de junio para julio creció, pero de julio para agosto bajó y de agosto para septiembre volvió a subir. Esos altibajos nos van a llevar a que el ajuste tenga un acreditamiento adicional o tenga un pago adicional. Vamos a ver el caso. Si tenemos una inversión sujeta a este ajuste, que para nuestro ejemplo tomamos esta de 250.000, dice la ley que estos 250.000 pagamos 40.000 de IVA. Como es una maquinaria, la mecánica establecida para la realización del ajuste dice que tomemos la tasa de deducción máxima de inversiones. Repito, debemos tomar la tasa de deducción máxima de inversiones. Esa deducción máxima para maquinaria es de 10%, por eso es que la estamos tomando aquí. ¿Por qué la tomamos? Porque eso dice la ley. Entonces, al IVA que pagamos, que son estos 40.000, le aplicamos la tasa del 10%. Y tenemos un producto de 4.000. Ahora dice, ese producto divídelo entre los meses del ejercicio, que en este caso son 12 meses, y tenemos un mensual de 333.33, al que le vamos a aplicar la proporción del 70%, que es del mes de junio. ¿Qué pasó en ese mes de junio? Pues que adquirimos la inversión y nos aplicamos ese IVA al 70%. Entonces, ahora en el ajuste, a estos 4.000 divididos entre 12, les vamos a aplicar la proporción del mes de adquisición, como pueden ustedes observar en nuestras líneas rojas.
70%, lo que nos da un monto mensual de adquisición de 233.33. Hasta aquí, respecto de esta inversión específicamente, se va a repetir todos los meses de vida que tenga esa maquinaria. Es decir, son 10 años, pero esos 10 años contienen 12 meses y como el IVA es mensual, entonces durante 120 meses vamos a tener que hacer el procedimiento que estamos ahorita mostrando. ¿De acuerdo? Entonces, durante los 120 meses vamos a estar aplicando esta parte superior, estos 233.33 durante los 10 años, es decir, los 120 meses, vamos a estarlo aplicando igualito. Lo que va a estar variando es la parte inferior, que es la que vemos a continuación. Mensual por comparar. Son estos 333.33. ¿Por qué? Si ustedes observan los 4,000 que obtuvimos de aplicar la tasa máxima de depreciación, de deducción, perdón, de inversiones, lo dividimos entre 12 y nos dio los 333.33, que son los que volvemos a tomar aquí, pero ahora les aplicamos la proporción del mes. Por ejemplo, en el mes de junio tenemos un 80%, perdón, julio tenemos un 80%, en agosto un 58% y en septiembre un 92%. Entonces, esos mismos 333.33 le aplicamos la proporción de los meses en el que corresponde el ajuste. En este caso hablamos del mes de julio y nos da 266.67. Estos 266.67 los comparamos con los 233.33 y nos da una diferencia de 33. Quiere decir que nos podemos acreditar adicionalmente 33 pesos. ¿Los podemos actualizar? De hecho, nos dice que los actualicemos. Pero por lo pronto, son 33 pesos actualizados que podemos acreditarnos adicionalmente. Sin embargo, ¿qué pasa en el mes de agosto? Si ustedes observan, aquí disminuyó nuestra proporción en 58 y entonces comparamos 233.33 contra 193.33 y tenemos ahora 40 que es en nuestra contra, o sea, yo contribuyente le tengo que entregar a la autoridad 40 pesos. Oye, pero el mes pasado me acredité 33 adicionales. Bueno, este va a ser el juego de cada uno de los meses. En eso consiste este ajuste. Porque si observan, en septiembre, cuando volvió a crecer nuestra proporción, lo que tenemos ahora es que estos 333.33 los multiplicamos por el 92% o 0.92 y lo que tenemos son 306.67. Que si comparamos los 233.33 con 306.67, nos da 73 que podemos acreditarnos adicionalmente. Es una mecánica sumamente laboriosa. De hecho, desde que surge este ajuste en el año 2004, y que por cierto lo explicamos en el consejero, yo dije, la idea de las autoridades fiscales es sí tratar de mostrar que se está haciendo justicia, porque reclamamos cuando se tenía que hacer una proporción anual, y dijimos eso no tiene nada que ver. La autoridad en respuesta elabora este procedimiento, lo manda al Ejecutivo, el Ejecutivo lo manda al Congreso, el Congreso lo aprueba y ya, lo tenemos de regreso. Entonces, estos pesitos de estas inversiones son ese juego en donde sube, baja, te devuelvo, me devuelves, te devuelvo, me devuelves. Y así estamos durante 120 meses por cada inversión, porque repito, este procedimiento lo tiene que hacer el contribuyente por cada una de sus inversiones que no tiene identificados para dónde se están aplicando, cuando sus actos son mixtos. Muy bien. Si esto quedó entendido, que es sumamente laborioso, lo comprendo y que ya lo analizarán con mayor calma si ustedes gustan, en sus casas, en sus oficinas, un fin de semana, cuando gusten.